en esta mañana, amén. Qué hermosa se ve la iglesia y qué hermoso mover de la presencia del Señor, amén. Los que están sentados pueden quedarse aquí así por un momento. Déjeme saludarle a cada uno. Que la paz del Señor gobierne cada uno de nuestros corazones, amén. Estamos en un día de regocijo, en un día de victoria, porque dice su palabra que este es el día que hizo el Señor, amén. Nos gozaremos y nos alegraremos en él, amén. Y qué bueno es venir a la casa de Dios, hermanos, con toda la disposición del corazón, con todo nuestro ser. Este es el tiempo que nosotros dedicamos al Señor y nos desconectamos completamente de todo lo que podamos amarrarnos allá a la casa y solamente tener esa comunión con nuestro Dios, amén. Sean nuevamente todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Enviamos saludos a nuestros pastores. ¿Cuántos envían saludos a los pastores? Por si ellos están viendo, ellos escuchen que la iglesia le envía saludos, amén. Hoy estoy acá, siempre, soy la ayuda de mi esposo y como somos uno, cuando él está indispuesto, entonces hay que cubrirlo, ¿verdad? Yo soy su ayuda y siempre tratamos idónea, por supuesto. Y siempre tratamos de cuando alguno no puede, el otro puede hacerlo porque creemos en un ministerio familiar. Desde que nuestros hijos estaban muy pequeños siempre lo hemos involucrado porque creo que Dios no lo llamó a él solo, nos llamó a todos. Todos somos un equipo, todos somos parte de ese ministerio que Dios nos ha llamado. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Y estamos en una etapa, hermanos, estamos en una etapa hermosa en la iglesia. Estamos en una etapa de avivamiento. ¿Cuántos lo creen? Estamos en avivamiento, amén. Hermano, y qué bueno que usted y yo somos parte de ese avivamiento en este tiempo de la iglesia. Y yo quiero invitarle a leer la palabra del Señor en esta mañana. Y quiero que se pongan de pie un momento. Vamos a darle reverencia a su palabra. Y vamos allí, leímos al inicio del culto en Segunda de Reyes capítulo 4. Segunda de Reyes capítulo 4. Vamos a leer 7 versículos de la palabra de Dios. Amén. Cuando estén allí pueden decir amén. Segunda de Reyes capítulo 4 dice: en el nombre de Jesús, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echen todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otra vasija. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Oremos una vez más, dándole gracias al Señor en esta hora. Dios, maravilloso Señor, una vez más te doy gracias por tu palabra, Dios eterno. Permite en esta hora que seas tú, Señor, hablando a través de tu sierva. Señor, quizás yo no tengo nada, Señor, que no sea mi intelecto, que no sean mis palabras, sino que sea la palabra oportuna que necesita tu iglesia, Señor, tu amada iglesia. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra y gracias por cada uno de los oidores que está en este lugar. Permítenos ser, Señor, no solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra gloriosa. En el nombre de Jesús, amén. Y dando un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores, pueden sentarse. Amén. Hablábamos hace un momento que estamos en una temporada de avivamiento. En la semana pasada, mi esposo hacía referencia también a esta misma historia de la palabra de Dios de la viuda. Hacía referencia de la viuda
que el aceite le fue multiplicado. Y yo quiero en esta hora que usted me regale unos minutos, no quiero extenderme tanto. Y tuve un problema, ¿no? Para ponerle el título incluso. Y mi esposo también me ayuda en eso. Y yo le decía, quiero ponerle algo así como de viuda empresaria. Y él me decía, pero es que si es empresaria sigue siendo viuda, o sea, no cambió tu estatus. Y yo, sí es verdad, entonces ese no funciona. Y he colocado esta enseñanza en esta mañana, consejos de una viuda empresaria. Amén. Consejos de una viuda empresaria. Y yo quiero hablar en esta mañana porque creo que estamos en un tiempo de avivamiento. Amén. Cuando llega un tiempo de avivamiento, usted lo dice con alegría. Amén. Estamos en un tiempo de avivamiento. Amén. Y estamos creciendo en números. Amén. Estamos creciendo en conocimiento. Y le doy gracias al Señor. Ahorita la escuela, los días martes y los días jueves, en cada día, los martes y jueves, tenemos grupos que superan los 30 personas. Estamos todos así como pegaditos, sudados, acalorados, pero estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Entonces estamos creciendo no solamente en números, sino también en conocimiento. Y estamos creciendo en territorio también. Porque dentro de poco viene la multiplicación y los grupos, los 20 y tantos grupos que hay en toda Zaragoza deben multiplicarse. Así que territorialmente estamos creciendo también. Y también porque hoy tenemos un nuevo templo, amén. Así que estamos creciendo en todos los sentidos. Y eso es buen síntoma cuando la iglesia se siente con ese ánimo, con ese avivamiento, con ese crecimiento. Amén. Pero también es necesario crecer financieramente. Amén. Y a veces esto es un tema, yo no uso como eje principal de la predicación, no uso la parte financiera porque creo que la columna vertebral de nuestro evangelio es que por amor nuestro Dios se hizo carne y murió por nosotros. Esa es la predicación principal de nosotros como iglesia. Pero la Biblia está llena de enseñanzas para todo tipo de ocasión. Amén. Y muchas veces decimos que hablar de dinero o hablar de la parte económica desde un púlpito a veces son cosas vanas. Que eso no debería hablarse porque raíz de todo mal es el dinero. Pero no es el dinero, es el amor al dinero. Dice raíz de todo mal es el amor al dinero. Porque en realidad el dinero es algo amoral. Amoral es algo que no es ni bueno ni malo. Es dependiendo del uso que usted le dé. Y Dios, cuando nos llama a nosotros, no solamente perdona nuestros pecados, sino que Dios comienza a organizarnos la vida. Y parte de esa organización tiene que ser la parte económica. Porque usted y yo somos administradores, somos mayordomos. Y todo eso tiene que ver con las enseñanzas bíblicas. Y estaba leyendo por ahí que la Biblia le da importancia, pero muy grande, a la parte financiera. De las 38 parábolas que refirió Jesús, 16 tenían que ver con el manejo de finanzas y de los bienes. Hay más de 500 versículos en la Biblia que hablan de la oración. Hay menos de 500 que hablan de fe, pero hay 2.350 versículos que hablan de las propiedades, los bienes y el dinero. ¿Qué le quiero decir con esto? Que hay un poder en el dinero y en todo esto. Y si usted quiere conocer el carácter de una persona, dele poder o dele dinero. Y usted va a ver cómo reacciona esa persona cuando tiene eso en su mano. Entonces la Biblia nos narra y nos plasma de que Dios es el creador de todas las cosas. Dice Ageo 2:8, dice el Señor, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que existe en la tierra ha sido creado por Dios. Y usted y yo somos los administradores de lo que Dios nos da a nosotros. Amén. Usted y yo somos los administradores, somos los que tenemos que manejar, que administrar eso de lo que Dios a nosotros pone a nuestras manos. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Y el mejor libro para entender o para recibir consejos de finanzas es la Biblia. El mejor libro para recibir cualquier tipo. Mire, la Biblia tiene consejos para toda ocasión.
A veces la gente busca consejo en otra parte. No, búsquelo en la Biblia, que lo que usted necesita está plasmado en la palabra de Dios. Amén. Entonces, leímos al principio, leímos esta porción de la palabra de Dios acerca de la viuda. Y dice la Biblia, y vamos a quedarnos en esta historia. Dice la Biblia que había una mujer que recientemente su esposo había muerto. Y dice la Biblia que este esposo era temeroso de Dios. Diga, temeroso de Dios. Y no solamente era temeroso de Dios, sino que él era un profeta. Él era siervo de Eliseo. Es decir, que este hombre tuvo que tener mucha ocupación en el templo o en el lugar donde se reunían los profetas en ese momento. Era un hombre dedicado a la obra de Dios. Era un hombre que temía a Dios. Era un hombre que estaba ocupado en los asuntos de Dios. Pero había sido un fracaso financieramente. ¿Cómo? Había sido un fracaso financieramente. Cuando murió, en vez de dejar herencia a sus hijos, le dejó deudas a su hogar. Y usted va a decir, hermana Ailín, ¿eso se puede? Sí se puede. En la iglesia hay personas que pueden servir a Dios, pero no tienen buen manejo de sus finanzas. En la iglesia hay personas que aunque se congreguen todos los días, tienen un desorden en cuanto al manejo del dinero. Hay personas que ni siquiera saben diezmar, dar votos, dar ofrenda y que todo lo que reciben se les va como agua. Y sirven a Dios. Y este hombre estaba pasando por, esta familia estaba pasando por una situación así. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Al momento que este hombre muere, dejó un problema para su familia. Dejó deudas a su familia. Y yo no sé si usted en algún momento de su vida ha pensado, pero yo lo he pensado. Yo he pensado que cuando yo me muera, ¿qué le dejo a mis hijos? Y a veces es bueno de vez en cuando meditar en el momento de nuestra muerte. ¿Qué estamos dejando cuando nosotros partamos de esta tierra? Y escuché a alguien en una oportunidad que decía que cuando yo muera, no sé qué mundo le dejaré a mis hijos, pero yo sé qué hijos le dejaré al mundo. ¿Escuchó eso? ¿Sabe por qué? Porque a veces en esta porción no solamente es la parte financiera, lo que usted le pueda dejar económicamente. Hay herencias de valores, de principios que nosotros también dejamos a nuestros hijos. Cuando usted parta de esta tierra, ¿qué le está dejando a sus hijos? ¿Qué está haciendo con el tiempo que usted dedica a sus hijos? ¿Qué es lo que escuchan sus hijos en casa? Amén. Entonces, quizás no sabemos cómo será el mundo en el momento que nosotros nos vamos de esta tierra, pero ojalá tengamos la certeza de saber qué clase de hijos le estamos dejando al mundo. Que sean hijos que le sirvan al Señor, que sean hijos temerosos de Dios, que sean hijos fieles a Dios. Pero eso lo aprenden en casa, esa es la herencia que usted y yo podemos dejar. Pero este hombre se había ido y había dejado problemas a la familia. Y uno puede pensar también, ¿por qué no dejarle a nuestros hijos herencias económicas? Usted como padre, y la Biblia lo relata así, que nosotros como padres, siendo malos, aún así damos buenas dádivas a nuestros hijos. Y uno siempre dice, yo no quiero que mi hijo pase lo que yo pasé. Uno siempre utiliza esa expresión, ¿verdad? Y uno quiere darles algo mejor a los hijos que uno tiene. Quizás no facilitarle toda la vida, pero dejarles algo y que ellos digan, mamá y papá me dejaron esto. Amén. Pero este hombre había dejado deudas. A tal punto, imagínense ese escenario. Muerto, la mujer con el acreedor ahí pisándole el cuello y ahora a punto de perder a 2 de sus hijos, porque no sé si eran sus únicos hijos, dice que se quería llevar a 2 de sus hijos. Entonces, sin hijos, sin esposo y con deuda. Yo creo que en el funeral ella ni sabía por qué estaba llorando. Si por las deudas, por los hijos, por el esposo, pero tuvo que ser una mezcla de emociones en este escenario porque había pasado sufrimiento porque ya no tenía su esposo. Quizás ella desconocía las deudas que tenía el esposo. Y justamente cuando él muere, ya en este tiempo hay pólizas de seguro
para los vivos, para los muertos, y la deuda se va con el muerto. Pero en aquel tiempo la deuda seguía con la familia. Y cuando este hombre muere, llega el acreedor, quizás ella estaba en desconocimiento de las deudas, y dice, bueno, ¿cuánto debe mi esposo? Bueno, tu deuda asciende a tanto que equivale a 2 de tus hijos. Amén. Entonces imagínese ese escenario tan triste, ese escenario de dolor, ese escenario donde no hallaba solución en ese momento. Pero qué bueno que nosotros hoy tenemos al Señor que nos da libertad en todos los aspectos. Dios no vino a darnos libertad solamente del pecado, sino también vino a darnos libertad hasta la parte financiera. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Hoy tenemos que ser libres en todas las áreas de nuestra vida. Que usted no sienta una esclavitud, que no sienta una atadura por tener deudas. Amén. Y ahora quiero relatar algunos consejos que nos dejó esta viuda empresaria. Primer consejo: recurre al ungido, recurre a la iglesia, recurre a Dios. Amén. El versículo 1 dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. Lo primero que hizo esta mujer no fue salir corriendo a lanzarse de un balcón. No fue salir corriendo a pedirle dinero prestado a un banco. No fue salir corriendo a llorarle a una vecina. Ella clamó a Eliseo. ¿Y quién era Eliseo? Eliseo representa a la autoridad, al ungido del Señor, al pastor, a la iglesia. Eso representa a Eliseo. Muchas veces nosotros tenemos crisis financiera, crisis de cualquier tipo, y de lo último que nos acordamos es de recurrir a Dios o de recurrir a la iglesia. Preferimos contarle a alguien como si ese alguien nos fuera a solucionar, a una amiga que quizás no tiene ni experiencia en la situación que yo estoy pasando, a una persona que ni siquiera ha pasado por lo mismo que yo, pero solamente con la intención de desahogarnos recurrimos a un mal consejo. Pero esta mujer recurrió al ungido. En medio de cualquier crisis y una crisis económica hay que recurrir a Dios. Dios es el que nos da la solución más certera y más oportuna. Incluso aun cuando no tenga crisis, cuando usted vaya a emprender algo, que su primer pensamiento sea Dios. Que el primero que usted ponga ahí en el plano, en la iniciativa, sea Dios. Que todo lo que usted haga, primero invoque el nombre de Jesús. Porque Él es el que guía nuestros pasos. Hay cosas que al hombre le parecen derecho, pero dice la Biblia que su fin es camino de muerte. Pero cuando nosotros dejamos todo en las manos de Dios, Dios endereza todas las cosas. Y Dios nos guía, amén. Hay personas que quieren ser prosperadas, pero ajenas a Dios. Y claman y anhelan dinero, pero lejos de la presencia de Dios y lejos de todo lo que tiene que ver con Dios. Dice Josué 1:8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y algunas cosas te saldrán bien. Y todo te saldrá bien. Pero todo salir bien y ser prosperado es una consecuencia de haber guardado el libro de la ley, de haber guardado la palabra de Dios, de haberle servido a Dios. Una vida de abundancia, una vida próspera, comienza con dedicarle todo al Señor. Y esto fue lo que hizo esta viuda empresaria. Ella primero acudió al ungido del Señor. Dice una porción de la palabra de Dios en 2 de Crónicas 20:20. En la segunda parte del versículo dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. ¿A quién hay que acudir? Hay que acudir a la autoridad, al ungido, a la iglesia, a Dios. Recurra a Dios en medio de la crisis. Hay personas que aquí han llegado a la iglesia
con la cabeza atormentada porque tenían deudas. Y quizás aquí no salió con una bolsa de dinero, ni nadie le dio dinero, pero Dios comienza a darle soluciones. Y lo primero que Dios pone en el corazón es un sentimiento de paz. Porque no hay nada más maluco en la vida que vivir atormentado. Usted puede tener mucho dinero y no tener paz y no es feliz. Porque si no, tantos actores que uno a veces lee en los periódicos no se quitarán la vida. Tienen fama, tienen dinero, pero no hay paz en el corazón. Pero quizás usted no tiene un céntimo, pero usted tiene paz. Usted tiene al Señor en su vida y eso no lo cambia a nadie. Necesitamos recurrir a Dios en medio de la crisis. Necesitamos buscar de Dios en medio de la crisis. Quizás en esta hora hay mujeres que han sido incluso abandonadas económicamente por sus esposos. Hay mujeres que quizás tienen que llevar la carga económica de su hogar. Pero yo le voy a decir una cosa en el nombre de Jesús. Vengan al Señor. El Señor dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, porque Él nos hará descansar. Esa carga ya no es suya. Ahora el Señor ayudará a aligerar esa carga, porque tenemos al Dios que nos sustenta. Tenemos al Dios que nos ayuda. Aleluya. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Pero es necesario recurrir a Dios. Que ese sea el primer paso que nosotros demos. Amén. Segundo consejo, valora lo poco, valora lo pequeño. El versículo 2 de esa misma porción dice, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. El resultado de las grandes cosas ha sido la sumatoria de muchas cosas pequeñas. Hay personas que esperan serle fiel a Dios cuando tengan mucho, pero en lo poco nunca fueron fieles. Y yo a veces yo a veces no entiendo eso, porque yo siempre he visto la vida a nivel de escala. Si en poquito lo puedo hacer, en lo mucho es lo mismo, pero a nivel de escala más grande. Si yo doy cuando tengo poquito, cuando tenga mucho va a ser prácticamente lo mismo, porque lo que estoy haciendo es una escala de lo que estoy percibiendo. ¿Sí me entienden? Pero hay personas que cuando tienen 10 euros, para ellos es fácil dar 1 euro. Pero cuando tienen 10,000 euros, ¡ah! 1,000 euros. Y para el pastor, porque nunca dicen que es para Dios, sino para una persona. Entonces cuando lo ven a nivel de mucho, ahí se les acabó la fidelidad. Amén. Pero necesitamos valorar y ser fieles cuando tenemos poco. Esta viuda, yo creo que ella ni siquiera iba a mencionar lo que tenía, porque ella en un principio dijo, yo no tengo nada en casa. Y claro, la Biblia no nos manifiesta como que las emociones ni los sentimientos de las personas. Uno se las imagina, yo me las imagino. Y esta viuda cuando le dice a Eliseo, le dice, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Pero yo me la imagino así. No, yo no tengo nada, Eliseo. Ah, no, tengo una vasija de aceite. Yo creo que fue así. Para mí fue así. Y yo prefiero pensarla que fue así. Porque ella dice primero que no tenía nada, pero luego se recuerda que tenía algo en su casa. Y quizás era poco. Era una vasija y era un poco de aceite, un poquito de aceite. Lo cierto es que con ese poquito que usted tiene, Dios es que comienza a actuar el milagro. Dios es que comienza a obrar con lo poco, con lo pequeño. Cuando usted es fiel en lo poco, Dios en lo mucho también le va a ayudar. Dios en lo mucho también lo va a prosperar. Pero necesitamos comenzar a ser fieles cuando hay poquito. ¿Qué fue lo que le respondió Jesús? Que le respondió el Señor a su siervo. Le dijo cuando le estaba recompensando por los talentos. ¿Qué le dijo? Buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero ¿cuál fue el principio? Ser fiel en lo poco. Cuando usted tenga eso poquito, eso chiquito, cuídelo como si eso fuera algo grande. Cuando usted tenga el carrito que quizás va ahí, cuídelo. Imagínese que es un Ferrari, que es un Lamborghini. Imagínese, valore eso poquito que todavía tiene. La casa, el piso que usted tiene, cuídelo como si fuera una mansión. Porque en eso nosotros somos administradores de verdad. Somos administradores que el Señor nos ha puesto en todas las cosas. Si usted tiene unos zapaticos, cuide esos zapaticos como si fueran los zapatos del último grito de la moda. Cuide cada cosa, porque en lo poco
Si usted es fiel en lo mucho, Dios le pondrá. Pero hay personas que esperan tenerlo mucho para, según ellos, comenzar a ser fieles. Así no funcionan las matemáticas de Dios. Dios mira primero con lo poquito, ¿qué hiciste con eso poquito que tenía? ¿Lo administraste bien? ¿Lo cuidaste bien? ¿Ayudaste a otro con ese poquito? Porque si usted en esa escala pequeña no lo hace, eso es mentira que en la escala grande también lo va a hacer. Eso no funciona así. Amén. Pero esta mujer recordó que tenía poquito de aceite en casa y tenía una vasija de aceite y con eso surtió el milagro. Lo poquito surte un gran milagro. Hay un hombre en el año de 1808 llamado William que era hijo de unos granjeros. Y este hombre, dice la historia, no lo dice la Biblia, por si lo va a buscar en la Biblia, no lo dice la Biblia, es una historia. Este hombre narra la historia que aprendió a fabricar jabones. Y luego, cuando era un poco más joven, se mudó a la ciudad de Nueva York, esto fue en Estados Unidos, y ingresó a una fábrica de donde fabricaban jabones, pero su familia fue una familia muy creyente y fiel a la iglesia, eran cristianos, y él aprendió desde muy joven la obediencia del diezmar. Y dice la historia que cuando él ganaba $1, él diezmaba 1 céntimo. Y cuando ganaba 2, diezmaba sus 2 céntimos. Y así sucesivamente llegó a una etapa adultez y él quiso emprender su propio negocio. Y cuando él vio que la cosa iba creciendo, él seguía diezmando y seguía ayudando, pero él vio que las cosas iban en aumento y él dijo, no, si esto es así, entonces ya no voy a diezmar el 10, sino el 20. Y ya no diezmaba después el 20, sino el 30, después el 40, el 50, hasta llegar al 90%. Y él vivía con el 10%. Y usted lo conoce. Se llama William Colgate. Hasta el día de hoy en sus casas tienen quizás algo, tienen un jaboncito, Colgate Palmolive, y hasta el día de hoy es una de las industrias más prósperas del mundo. Él ya no vive, pero dejó un legado, y es que el diezmo es una bendición a la vida de cualquiera. Este hombre no se conformó con el 10. Y no le estoy diciendo que ahora usted va a diezmar el 90, pero imagínese el punto que llegó, que él se limitó a vivir con el 10% y él decía, ya el 90 no es mío. Y así creció una empresa. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando usted es fiel, cuando tiene poquito, prepárese para la bendición. Cuando usted cuida, valora lo poco que tiene en este momento, prepárese para la bendición, porque Dios bendice. Dios es un Dios que multiplica. Dios es un Dios que da hasta que sobreabunde, dice su palabra. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en la palabra sobreabundar. Pero si abundar es mucho, sobreabundar, ¿qué es? Que ya usted no sabe dónde le va a caber las bendiciones. Que ya usted no sabe a quién darle porque cree que le ha dado todo al mundo. Pero eso es sobreabundar. Y yo quiero llegar a ese nivel de bendición también. Que sobreabunde. Amén. Y esta mujer fue fiel en lo poco. Reconoció que eso poquito que tenía iba a surtir un efecto que repercutiría por el tiempo. Tercer consejo. Emprenda sin pena y sin temor. Versículo 3. Dice, él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Yo pienso que nosotros los cristianos, y eso lo dice la Biblia, hemos sido para ser cabeza y no cola. Nosotros necesitamos, y aquí hay personas que tienen la capacidad de emprender y tienen muchas ideas, pero como que todavía necesitan como que el empujón o no sé qué necesitan, la patada voladora, no sé, para salir corriendo y terminar de hacer lo que Dios le pone en el corazón. Emprender nunca es fácil. Todos los principios son muy difíciles. Cada vez que alguien vaya a iniciar un emprendimiento es sumamente difícil. Va a tener crítica, va a tener burla, va a tener, van a mirarlo como si fuera loco. Pero si nunca emprende, nunca lo va a lograr.
Aquí hay personas que han emprendido y yo sé que si se pondrían a hablar de eso, relatarían hasta un libro. Hermana Karina, que ella es de mi grupo, no fue fácil tener un salón de belleza, ¿verdad? Hermano Mervin, no fue fácil tener un negocio, ¿verdad que no? Hermana Patricia, no fue fácil tener allá su negocio de costura, ¿verdad que no fue? Hubo gente que le dijo, no vas a poder. Hay gente que le va a decir, ¿cómo tú vas a hacer con tanto impuesto, con esto, que el ayuntamiento, que los permisos? ¿Cómo tú vas a hacer eso? Hermanos, si nosotros tenemos al Dios Todopoderoso de nuestro lado, nosotros tenemos la capacidad de ser cabeza y no cola. Esta mujer tuvo que vencer el temor y la pena. Imagínense este panorama. Viuda, endeudada, con un poquito de aceite y pidiendo vasija. A todos los vecinos que estaban alrededor, vecino, présteme unas vasijas. ¿Qué pudo decir los vecinos? Bueno, esta vieja desde que murió el esposo, ahora loca, ¿para qué querrá tantas vasijas? No, para echar aceite, pero si yo sé que usted lo que tiene es un poquito de aceite, no importa, préstemela. Y dice la Biblia que eran no pocas, es decir, eran muchísimas vasijas. Y mire, vecino Juan, le quedan vasijas. Pero bueno, vecina, ¿hasta cuándo va a pedir vasijas? Pero préstemelas, vecinos. Y eso tuvo que recorrer toda la aldea buscando vasijas. Y fueron muchísimas. Fueron muchísimas. Y yo creo que esa situación, esa actitud, ella tuvo que sentir en un principio quizás pena. Porque tenía que vencer el que dirán. La gente iba a preguntar, pero ¿para qué quiere usted vasija? Y ella tuvo que cuestionarlo también. Ay, ahora este siervo, este Eliseo me puso a pedir vasija. ¿Qué irá a hacer Eliseo? Y pide vasija, y pide vasija, y pide vasija. A todo el mundo alrededor le pidió vasija. Ella tuvo que vencer la pena y el temor. Cuando usted comience a emprender, y yo sé que aquí ojalá aquí salgan personas embarazadas de emprendimiento. Aquí hay personas empresarias. Aquí hay personas que saben hacer cosas con sus manos. Aquí hay personas que saben hacer y saben cómo manejar negocios, pero tienen aún miedo. Tienen temor de iniciar. Porque ¿qué me va a decir la gente? Y si el otro mes no puedo pagar el arriendo. Y si ponemos tantas excusas. Recuerde que usted tiene al Señor en su vida. Recuerde que tenemos al Dios Todopoderoso. Aquí puede haber personas que emprendan. El principio va a ser difícil. Hay que vencer el temor, hay que vencer las críticas. Miren, cuando yo me casé, antes de casarme, yo trabajaba en un colegio y mi esposo vivíamos a 18 horas de distancia. Yo lo veía cada 3 meses, 5 meses, ya se me olvidaba a veces de él, pero lo cierto es que él nunca trabajó para una empresa, sino que él siempre fue un emprendedor. Él siempre trabajaba, tenía negocio y planificaba negocio y negocio. Lo cierto es, ustedes saben, como mujeres empoderadas, yo le dije, mira, nos vamos a casar, pero yo soy la que tiene un trabajo estable. Tú vives trabajando por tu cuenta y así que mejor tú te vienes para acá en vez de yo irme para allá. Porque vivíamos en 2 ciudades diferentes. Entonces, él como buen esposo me hizo caso y se fue a la ciudad donde yo vivía. Él utilizaba una frase cuando me estaba enamorando. Él me decía que quería que yo fuera su amor, su amiga y su socia. Y hasta el sol de hoy somos socios, somos amigos y también es mi amor todavía. Pero lo cierto es que cuando él se viene a la ciudad donde vivía yo seguía trabajando en un colegio, tenía el salario fijo, los últimos de cada mes, y a veces sentía, incluso hasta creo que llegué a criticarlo. Yo le digo, ¿por qué tú no buscas un trabajo en una empresa? Yo te ayudo, mete currículum. Y él me decía que no. Me decía, no, porque yo sé hacer cosas. Él es técnico en informática. Y yo le digo, ay, pero ¿qué vas a hacer? Pero es que eso es bien pagado y todo lo demás. Y yo lo motivaba para que trabajara. Y me decía, no. Yo no voy a trabajarle a alguien y tener un horario como un esclavo. Yo sé trabajar solo. Y yo le digo, bueno, con este me casé, Señor, a ver qué hacemos. Lo cierto es que él comenzó a publicar en el periódico de Maracaibo, en el Panorama, publicaba anuncios que decían servicio técnico informático a domicilio. Y yo, ay, Dios mío, ¿quién lo irá a llamar? Y lo publicaba por una semana. Al principio no lo llamaban. Y yo, Dios mío, pero yo le decía, pero busco un trabajo. No, él decía, espérate que en algún momento me van a llamar.
al poco tiempo, porque fue al poco tiempo, en ese tiempo como que la informática era muy, las personas no dominan. Ahorita los niños chiquitos, usted le da una computadora y ya se la desarma y se la arregla, pero en ese tiempo como que no. Entonces él comenzó a trabajar a domicilio. Y iba bien la cosa y trabajaba a domicilio. Y yo veía, entonces cuando llegaba la semana, como buen esposo, él me daba el dinero de todo lo que ganaba. Entonces yo veía que lo que él hacía en una semana, yo me lo ganaba en un mes. Y yo decía, santo Dios, como que me voy a tener que tragar mis palabras. Después lo que hacía en 3 días, yo me lo ganaba en un mes. Lo que hacía en un día, yo me lo ganaba en un mes. Y yo dije, no, mira, como uno estudia informática, yo pues... Y a partir de ese momento, yo renuncié al trabajo y montamos una empresa. Por eso nos volvimos socios. La montamos una empresa porque yo soy su socia. Y hermano, tuvo que vencer incluso de su esposa quizás la crítica, pero hubo un proceso y muchas veces en su mano, hermano, en la mano de cada uno hay el poder de hacer cosas. ¿Por qué no emprender? ¿Por qué no hacer? ¿Por qué no vencer el miedo a lo que va a decir la gente? ¿Por qué no vencer ese obstáculo de temor y sacarnos de la mente que quizás no funcione? Sí puede funcionar porque todo lo podemos en Cristo. Lo que usted haga, crea que va a funcionar. Hermano, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Nosotros tenemos espíritu de sabiduría. Aquí hay personas que cocinan espectacular porque no montan un negocio, que cosen, que fabrican, que arreglan. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita emprendedores, pero hay que vencer el miedo a eso. Hay que vencer el miedo. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Así que olvídese del temor. Mire, personajes como Bill Gates, el del imperio de la Microsoft, de Steve Jobs, el de la Apple. ¿Dónde comenzaron ellos? En un garaje. Ellos comenzaron en un garaje de su casa. Y eran ahí todos peludos, feísimos, ahí como nerd, con lentes. Y llegaban personas a ese garaje. Bienvenidos a la fábrica más importante de los Estados Unidos. Y era un garaje. Pero en lo poco ellos valoraron. En ese inicio difícil vencieron las críticas. ¿Y quiénes son hoy día la Microsoft y la Apple? Son una de las industrias más importantes del mundo. Pero vencieron el temor, vencieron el miedo. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Cuarto consejo. Tenga fe y sea optimista. Versículo 3, nuevamente dice, él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Tenga fe y sea optimista. ¿Sabe una de las cosas que esta mujer tuvo también que mentalizarse? Ella tuvo que vencer el raciocinio. Ella tuvo que vencer la lógica humanamente común. Porque cuando el profeta le dice, pide bastantes vasijas, y ella dice, pero en la casa lo que tengo es una vasija chiquita. No importa, pídelas y comienza a llenarlas todas. Y mire, ella llenó la primera vasija y quizás la vasija primera que llenó era grande, una vasija gordita. Y ella la llenó con su vasija pequeña y con el poquito de aceite. La lógica es que hubiese agarrado la vasija grande, dejara la pequeña y comenzara a llenar con las grandes, ¿verdad? Uno hubiese hecho eso, ¿verdad que sí? Porque uno hubiese estado así, yo hubiese estado así. Estaba esto, echi, viendo para dentro de la vasija y nada que se acababa. Ella tuvo que vencer la lógica, porque cuando comenzaron a llenarse las vasijas, el aceite no se acababa. El aceite no cesaba y trae los hijos vasijas, y trae los hijos vasijas, y seguía llenándose, y seguían llenándose. Cuando usted emprenda, cuando usted inicie, olvídese de la lógica, olvídese de cómo funcionan las cosas y déjese guiar por Dios. Deje que Dios comience a trabajar, deje que Dios comience a hacer. Es necesario vencer la lógica, es necesario vencerle muchas veces lo que nosotros creemos que es normal. Porque Dios comienza a trabajar en esas cosas que parecen absurdas. Es que Dios comienza a efectuar el milagro. La fe se antepone al milagro.
Necesitamos tener fe para que el milagro sea ejecutado. Necesitamos vencer y tener una mente optimista para que el milagro pueda hacerse efectivo. Pero hay que tener expectativas, hay que tener una posición, una actitud de ánimo. Cuando usted comience a hacer un negocio, usted mentalícese, sí me va a salir bien. Yo soy una persona exitosa. Yo soy una persona que le va a ir bien. A mí todo lo que yo toque en mis manos será bendecido. Todo lo que yo haga me va a ir bien. El bien y la misericordia me van a seguir todos los días hasta el fin del mundo. Es ilógico que con una vasija chiquita se llenaran vasijas grandes. Y me acordé de algo, esto no lo tengo en los apuntes. ¿Ustedes no se acuerdan? Hace años había unos muñequitos, ¿no? Unos bebés de esos de juguete, que habían unos teteritos y los teteritos se veían como llenos de agua. Y cuando uno los volteaba se iba toda la leche, se desaparecía. Y después usted lo volvía a voltear y salía la leche. ¿Los llegaron a ver? Yo rompí teteritos de esos para ver dónde salía. Nunca los entendí. No entendí eso, pero yo creo que con esta mujer funcionó algo así. Ella echaba y veía, y quizás seguía con el poquito de aceite y llenaba y seguía el poquito y llenaba y seguía el poquito de. No podemos explicar la lógica de Dios, pero Dios lo hace. No entendemos, no importa que usted no entienda, pero crea a Dios, tenga fe en Dios. Aleluya, la lógica cuando creemos en Dios es locura. Y hay que dejarnos guiar por Dios. Hay que romper los parámetros, los paradigmas que normalmente estamos acostumbrados a creer. Hay que comenzar a dejarse guiar por Dios y creer que las cosas van a funcionar. Que ese templo de al lado pronto nos va a quedar pequeño. A usted le parecerá absurdo, pero pronto eso va a quedar pequeño. Vamos a tener que romper también aquí y unir las dos naves. Y la gente dice, ¿ustedes para qué compran eso si todavía aquí queda espacio? Para nosotros ya no cabe nadie. Hay que creer a la lógica de Dios. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Voy a ir un poco más rápido. Quinto consejo. Trabaje en equipo. Versículo 4 dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echen todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Y el versículo 5 dice, y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Es necesario trabajar en equipo. Cuando nosotros tenemos las finanzas en las manos de Dios o creemos que Dios es el que va a guiar nuestras finanzas, necesitamos trabajar en equipo. Y ahora me voy a meter aquí en aguas profundas. Porque el equipo más próximo, a ver, ¿cuántos matrimonios hay aquí? Ay, hay poquito. No importa, para ustedes es. La sociedad más próxima, su equipo más próximo es su esposo, es su esposa. Lo dijeron así como con temor, amén. Necesitamos, para que haya una libertad financiera, es necesario aprender a trabajar en equipo. Dice la Biblia que esta mujer se encerró, ella no tenía esposo ya, se encerró con sus hijos. ¿Y sabe qué? Cuando yo pienso en encerrarse en su casa con su familia, es para no tomar en cuenta opiniones del mundo en cuanto a las finanzas. Mis finanzas de mi casa son Dios y mi esposo. Las finanzas de mi casa se manejan a la manera de Dios y organizada con mi esposo. Nos jactamos y decimos, somos una sola carne, pero él paga su cuenta y yo pago la mía. Tenemos salarios separados. Yo no sé cuánto maneja mi esposo, él no tiene que tocar lo mío. Cada quien paga lo suyo. Pero cuando Dios nos llama a ser uno, hasta en eso tenemos que ser uno. Para que haya libertad financiera, hay que trabajar en equipo. Mi esposo tiene que saber cuánto yo manejo. Es más, no tiene que saber, todo eso va para el mismo pote. Cuando yo no entiendo otro mecanismo porque yo vengo de una familia donde mi padre, siempre vi que mi papá le entregaba el dinero de su salario a mi mamá.
No sé cómo ella lo convenció, pero yo tampoco convencí a mi esposo. Cuando yo me casé, yo vi que él me entregaba el salario y yo pensé que eso era lo normal. Y yo, ay, gracias. Y yo pensé que funcionaba así. Hasta el sol de hoy yo creo que es así. Pero yo he escuchado matrimonios que yo no sé, yo no puedo tocar lo de él es lo de él y los míos no. No, falta que compren 2 camas individuales y nomás la peguen de vez en cuando. La separen, la peguen. Porque no hay unidad, no hay trabajo en equipo. Cuando usted se casa pensando en individualidad, ahí no puede reinar Dios. Cuando usted se casa y cree que lo suyo es suyo y lo de él es de él, ahí no puede haber libertad en la parte financiera. Usted tiene que unificarlo porque son un solo cuerpo, son una sola carne, es una sola persona. Hay mujeres que gastan escondidito para que mi esposo no sepa. Y el esposo gasta aparte, que mi esposo, cuidadito, tú le dices a tu mamá que yo gasté. Yo no entiendo el por qué. Yo no entiendo por qué. Mi esposo me pide dinero para refresco. Yo manejo el dinero y él me lo pide. Y yo le digo, ¿para qué es? No, tanto así no llegamos. Pero sí me pide permiso. Bueno, lo cierto es que en el Señor somos uno solo. Las finanzas tienen que ser uno solo. No podría existir egoísmo. Hay personas que se casan pensando que tienen que tener eso aparte. En todas las cosas somos común, pero en eso somos aparte. Tú te vas a encargar de pagar esto y yo me encargo de pagar eso. Hermanos, podemos organizarnos, pero unificadamente. Somos una sola persona. Es necesario trabajar en equipo. Que en el hogar las finanzas sean manejadas como una sola cosa. Yo conocí un matrimonio, ya voy a ir terminando. Yo conocí un matrimonio que lo conocí años después, pero mi esposo lo conoció antes. Pero cuando ellos se casaron, ellos tenían un terreno y allí edificaron una casa. Y esa casa era una casa como espejo, es decir, de este lado tenía 2 cuartos, de este otro lado tenía también 2 cuartos, de este lado tenía un baño, de este otro lado tenía otro baño, de este lado tenía como una cocinita, de este lado también tenía una cocinita y era como rara la cosa. Pero ellos se casaron pensando que si no funcionaban, dividían. Lo cierto es que ellos se divorciaron y saben que lo más fácil de todo fue que lanzaron una pared y quedaron 2 casas igualitas. Usted se ríe, pero ellos se casaron con la mentalidad que podían dividir y se dividieron. Hay personas que se casan así. ¿Y sabe cuál es uno de los problemas más grandes de los matrimonios hoy día? No es solamente la parte de la comunicación, es la parte de la finanza. Cuando hay consejería de matrimonio, muchos matrimonios se quejan por las finanzas. Porque quizás uno no le da el poder del dinero al otro, porque él gasta y no me dice, porque ella gasta y no me dice, porque lo mío es mío y lo de él es de él. Necesitamos libertad en esa área. Necesitamos conciliar acuerdos. Necesitamos ser uno, porque el Señor nos ha llamado a ser uno. Pero es necesario trabajar en equipo. Dice Lucas 11:17, dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí misma cae. Cuando usted comienza a dividir lo que es de la casa, en algún momento prepárese para la caída. Todo tiene que ser unido porque somos una sola carne. Le voy a pedir a los músicos que puedan ir pasando, por favor. Y ya voy a finalizar con el 6º consejo. El 6º consejo. Vuélvase a Dios en agradecimiento. Versículo 7 dice, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, tú y tus hijos vivid de lo que quede. Si usted se da cuenta del ciclo que hizo esta mujer comenzó acudiendo al profeta y terminó volviendo al profeta. ¿Sabe cuál es uno de los errores de nosotros los humanos? Que en la crisis acudimos a Dios y cuando ya somos bendecidos nos olvidamos de Dios. Cuando ya tenemos el trabajo que tanto le pedimos a Dios llorando, nos olvidamos de Dios. Cuando tenemos una crisis económica y Dios nos bendice y nos bendice de manera abundante, después nos olvidamos de la iglesia.
Cuando conseguimos lo que queríamos, nos olvidamos de Dios. Esta mujer finalizó volviendo de nuevo al profeta. Y otra vez pongo aquí las emociones que nos plasma ahí. Ella no pudo volver diciéndole: profeta, se me multiplicaron las vasijas con el aceite. Yo creo que ella no volvió así. Ella tuvo que volver emocionada. Ella tuvo que ser efusiva para volver. Tuvo que ir corriendo: Eliseo, lo que tú me dijiste era así, era verdad. Comencé a vaciar y no se acababan, Eliseo. Comencé a echar aceite. Mira, me trajeron 700 vasijas y todas las vasijas se llenaron. Se acabó porque no conseguí más vasijas, Eliseo. Y cuando uno vuelve a Dios en agradecimiento, es que viene la palabra profética. Si ella no hubiese vuelto a donde está Eliseo, Eliseo nunca le hubiese dicho: ve y paga lo que debes, y ahora de lo que queda vas a vivir tú y tus hijos. Cuando usted es una persona agradecida, usted tiene una vida abundante. Cuando usted es una persona que no olvida de donde Dios lo sacó, Dios sigue bendiciendo, Dios sigue multiplicando, Dios sigue dando. Pero es necesario volver a Dios. Que usted no se olvide de donde Dios lo sacó. Que no se olvide cómo Dios lo ha bendecido. Hay personas que cuando son bendecidas les duele hasta venir a la iglesia para dar algo para Dios. Después que oraron tanto por ese trabajo. Hay personas que trabajan porque Dios les ha provisto un trabajo. Y luego que tienen el trabajo, estoy cansado para ir a la iglesia. Estoy cansada para congregarme. El trabajo me quita el tiempo. Yo creo que ese trabajo no es de Dios. Cuando algo viene de Dios, tiene que ser de bendición en todas las áreas. Dios no puede ponerte carga para separarte del lugar donde se adora a Él. Dios no puede darte algo para que te olvides completamente de Él. Cuando Dios le da algo, acuérdese que fue Él quien se lo dio. Regrese a Dios con lo que Dios le ha dado. Regrese a Dios en agradecimiento por eso que usted ha obtenido después de llorar, después de clamar, después de haber sido liberado económicamente, de haber sido liberado de una crisis. Acuérdese que fue Dios. Acuérdese de Dios y vuelva hacia Él en agradecimiento. Póngase de pie en esta tarde. Aquí tiene que haber una ruptura de esclavitud, de deudas. Aquí en esta iglesia tiene que ser una iglesia bendecida en todas las áreas. Y cuando yo digo todas las áreas, son todas las áreas. Quizás hay personas desempleadas. Mire, condicione el empleo. Diga: Señor, yo necesito un empleo que tenga un horario que yo te pueda servir. Que no me quite el tiempo de adorarte. Señor, yo quiero un empleo donde yo pueda darte sin temor a quedar con deudas. Dígale: Señor, abre mi mente para yo emprender algo. Porque yo tengo la capacidad, pero por mucho tiempo he tenido miedo. Porque creo que voy a quedar endeudado. Porque creo que no voy a poder pagar. Porque creo. Olvídese de las posibilidades, porque Dios rompe toda lógica. Dios obra de maneras ilógicas y solamente nosotros tenemos que creer y agarrarnos de esa palabra. Aquí hay personas que son bendecidas en cuanto quizás a su vida, en hablar, en ganar otras personas. Pero en esta hora yo quiero declarar también bendiciones económicas sobre usted. La palabra de Dios nos dice que nosotros podemos vivir quieta y reposadamente. Que usted pueda tener el sustento y usted vivir una vida con paz. No que usted viva cansado. Ya no puedo con ese trabajo. Ya no puedo. No. El Señor le puede dar el trabajo ideal. Pero cuando se lo dé,
no se olvide de quién se lo ha dado. Recuerde que todo lo que usted tiene y todo lo que usted es ha sido por Él. Hasta el aire que usted respira se lo debe a Él. Esas piernas que lo sostienen para caminar ha sido por Él. Todo lo que usted, esa cama donde duerme, ha sido por Él. Ese techo que lo cubre ha sido por Él. Ese alimento que usted 3 veces al día, 5 veces o 10 veces, no sé cuántas veces come, son por Él. Todo se lo debemos a Él. Todo es por Él. Vuelva hacia Dios, porque en Él hay provisiones, en Él hay bendición. Cuando usted al final de la tormenta regresa al Señor, es cuando recibe la profecía, recibe la promesa de que ahora puedes vivir tranquilo porque te acordaste de mí. La viuda, después de todo lo que hizo, regresó a Eliseo en agradecimiento, y Eliseo le dijo: tu deuda va a ser paga con los aceites, pero también te va a quedar para vivir lo suficiente, tú y tus hijos. Que la casa de cada uno de ustedes sean casas bendecidas. Que el hogar de cada uno, el devorador, sea el Señor reprendiéndolo en esta hora. Que sean hogares llenos de salud, llenos de provisión, llenos de bendición. Yo quiero hacer una oración por la iglesia. Quizás algunos quedan por allá, pero quiero invitarlos a pasar acá adelante. Quiero pedirle a mi esposo, a los hermanos que oran porque pueden imponer las manos, que pasen también este lugar. Vamos a orar por bendición para la iglesia. Estamos en una etapa crucial de bendición y queremos ser bendecidos en todas las áreas. No le dé miedo pedirle a Dios por bendición. Declare bendición sobre cada uno de los que impongan sus manos. Declaren vidas abundantes. Declare un despertar de emprendimiento. Declaren empleos que sean empleos de bendición. Que puedan vivir con el sustento, puedan ayudar a su familia, puedan traer a su familia, los que tienen familias lejos todavía, que puedan hacer lo que crean conveniente para vivir tranquilos, para vivir en paz. Que esa bendición realmente sea, como dice la Biblia, que sobre y abunde. Que sobre y abunde. Es que cada persona que usted toca sea bendecida. Que la bendición no solamente la refleje usted, sino que los que están alrededor suyo también sean partícipes de esa bendición. No se quede con lo que Dios le ha dado. Y en esto no me refiero solamente a la parte económica. Dios a cada uno nos ha dado un ministerio. Úselo, úselo. Póngalo al servicio de Dios. Ponga al servicio de Dios lo que Dios le ha dado a usted. No solamente la finanza, ponga las manos de Dios lo que Dios le ha dado a su vida. Recuerde que lo que usted tiene lo recibió de Dios. Recuerde que ese coche que usted tiene, usted se lo dio Dios. Ese piso que usted tiene se lo ha dado Dios. Úselo para la gloria de Dios. Abra un grupo de amistad en ese piso nuevo que usted tiene. Que la palabra de Dios entre a esa casa. Necesitamos un renuevo en todas las áreas. Necesitamos